Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Aquí arranca un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Visión Colombia 2022. Esa Colombia, una visión de país soñado pero posible, crear, que nos invita a aportar, que nos invita a construir bajo el respeto, bajo las diferencias, pero teniendo como un objetivo de saber que hay un fin, que hay un lugar al que queremos llegar, que es una Colombia en la que todos podemos estar incluidos con nuestras diferencias, pero esas diferencias pueden sumar a ser absolutamente enriquecedoras y permitirnos construir un país. Como siempre, dar las gracias al Hotel Cosmos 100 que nos abre las puertas, que nos permite estar junto a ustedes todas las semanas. Invitarles a que nos sigan en las diferentes redes sociales, en Facebook, en Twitter, en Instagram. Nos pueden encontrar como @BColombia2022. Y agradecer a quienes creen también y forman parte y construyen esta visión de país, a Corporación Pensamiento Siglo XXI, a Nueva Democracia, a Libertank, Mejor Así, Derecho Justo y por supuesto a los invitados que nos acompañan todos los días. Hoy vamos a hablar de esos servicios públicos y empresa, como siempre junto a mí, Rodrigo Pombo. Rodrigo, bienvenido. La función administrativa está al servicio de los intereses generales, desarrollado en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, sostenibilidad fiscal, imparcialidad. Debe de haber una descentralización, una delegación, una desconcentración, una coordinación de funciones. Son entre algunas de las cosas que se plantea, que se piensa y que las vamos a discutir y las vamos a analizar. Así es. Pues hola Ana María, gracias por este nuevo espacio. Yo empezaría dando esta introducción antes de darle la bienvenida a nuestro invitado de lujo de hoy. Y quisiera simplemente recordar una obviedad, pero que no por ser obvias deja de olvidarse. Y es que el Estado es un invento de nosotros los seres humanos, puesto al servicio de nosotros los seres humanos. Y de tiempo para acá, quizás en los últimos 120 años de la humanidad, hemos glorificado de tal manera al Estado que el Estado se volvió en un fin en sí mismo. Y entonces, claro, cuando el Estado es un fin en sí mismo, se deja de lado su función primordial, cuál es servirle a sus habitantes. Y sobre esta premisa es que nosotros construimos la visión a 200 años vista. Nosotros sinceramente soñamos con volver a un Estado muy fuerte, muy dinámico, como dirían los padres fundadores de los Estados Unidos de Norteamérica, con mucho ímpetu. Eso es verdad, pero muy limitado y esencialmente puesto al servicio de la gente. Sobre esa idea, nosotros ¿qué dijimos? Tenemos que estructurar una visión que sea tan eficaz que permita hablar sin ambajes de servicio público a favor de la ciudadanía. Y digo más, a favor de todos los habitantes, en donde incluyo, por supuesto, los inmigrantes. Entonces, lo que encontramos hoy en el constitucionalismo latinoamericano prácticamente es una ausencia absoluta de esa visión de servicio a la gente. Encontramos, sí, una visión muy paternalista, encontramos una visión muy protectora del propio Estado, en donde el Estado se concibe como un fin en sí mismo, dejando de lado su visión mediática, es decir, es un instrumento para generar mejores condiciones de vida de todos los habitantes. Y de nuevo, lo que nosotros creemos es que se debe diferenciar las políticas de gobierno, las gobernanzas y la administración. Y todo el mundo, y a los políticos, por ejemplo, les encanta hablar del poder, de cómo van a gobernar, de sus megaplanes de gobierno, y eso está bien, pero muy pocos se ponen a pensar en cómo construir de abajo hacia arriba, es decir, cómo construir desde la administración local para generar mejores condiciones de calidad de vida. Y ahí es donde entra el juego y el rol de los servicios públicos. Entonces, más allá de entrar a ver resoluciones, leyes y todo ese tipo de cosas que son bastante hartas y aburridas,
Lo importante aquí es construir a 4 manos o a 6 manos unas primeras pinceladas de lo que debería hacer el Estado en función de los servicios públicos para hacerle fácil la vida a la gente, para hacer y construir dinámico, ágil, eficiente, eficaz, agradable, cercano, empático, como lo dice uno de los 7 postulados de nuestro pero legado. cubriendo mis necesidades Pero con cubriendo, calidad. pero llegando con calidad y barato. ¿Sí? Exactamente. Y pues de eso se trata un poco. Y hay una interrelación que hoy en día a la gente le da pena hablar, y con esto termino. Y es una interrelación absolutamente necesaria para el buen progreso y desarrollo de los pueblos. El servicio público y el sector productivo, los que generan riqueza, los que pagan impuestos, los que generan empleo, ellos necesitan indiscutiblemente, inexorablemente, de una buena calidad en la prestación de los servicios públicos donde asientan sus negocios. Bueno, y eso es hoy en día sacrílego, nadie habla de eso. Nosotros queremos empezar a hablar desde Visión Colombia de eso. Bueno, ahora vamos a estar conversando, pero como usted bien dijo, tenemos un invitado de lujo. Carlos Enrique Moreno está junto a nosotros, ingeniero mecánico con MBA en Xavier University, un MA en Economía de la Universidad de Notre Dame, un AMP en Harvard, es empresario, expresidente de Corona, exgerente de Sodimac Home Center, exgerente de EPM, ex asesor del presidente Duque, hoy felizmente jubilado. Bienvenido, Carlos Enrique, qué gusto de verdad que nos pueda acompañar el día de hoy. Muy querida Ana María, doctor Rodrigo, muy especial la invitación, mil gracias. Bueno, ¿veía usted o escuchaba el planteamiento que ha puesto sobre la mesa Rodrigo? Donde hay, pues, sería el ideal, ¿no? Esa expectativa realidad. Esta es la expectativa. ¿Cuál es la realidad en este momento? ¿En dónde estamos fallando? Para, a partir de esas fallas, ver cómo podemos ir construyendo. Ojo, que nosotros como Visión Colombia hacemos un análisis de que sí, hay fallas, hay cosas buenas, pero podemos construir para mejor. Muy bien, me voy a pegar de tu presentación y del futuro, del deber ser. Yo creo que el deber ser, a mí me está tocando un ejercicio muy interesante ahora de cumbre de diálogo social, valiente dialogar, y hay una frase que lo define todo y es que todo debiera ser la búsqueda primero, defensa de la vida, pero sobre todo de una vida digna. Entonces la pregunta que nos lleva es si todos los colombianos están teniendo una vida digna o no. Si el colombiano que vive en un municipio por allá alejado está teniendo una calidad de agua o un saneamiento básico y lo está teniendo bien o no está teniendo ningún saneamiento básico. O si estamos teniendo las mismas facilidades de telecomunicaciones, que es otro servicio público, y de internet, ¿no es cierto?, en Noquí, en La Hormiga, Putumayo, o en algunos barrios del sur de Bogotá, o en el norte de Bogotá, o en el barrio del Poblado de Medellín. Entonces hablamos del tema de internet como servicio público. Hablamos también entonces de energía eléctrica, ¿no es cierto?, donde está la generación, la transmisión, la distribución, la comercialización, y estamos hablando de que la energía eléctrica en un país que tiene los recursos que tiene Colombia, que son absurdamente gigantescos en energía, si estamos teniendo una energía que pudiera desarrollar otros sectores económicos, como pudiera ser, por ejemplo, el tema del aluminio, un tema de un smelter de aluminio, o otros sectores que son intensivos en energía, y tenemos unos costos de energía que para mi gusto están sobrevaluados en un 30 o un 40% del deber ser, ¿no es cierto? Y nos encontramos, por ejemplo, el tema de catastro, que es un tema que este gobierno acertadamente volvió servicio público, es lo mismo que el tema del internet también, y que permite que se haga el levantamiento de todos los predios de Colombia y que de la mano del levantamiento de los predios de Colombia podamos nosotros tener adjudicaciones masivas de predios para que los campesinos que hoy son poseedores y que llega cualquier grupo guerrillero y les amenaza con un fusil y se van, se quedan sin nada, para que puedan tener entonces su título de propiedad y todo eso. Entonces el tema de servicio público es un tema absolutamente esencial para la sociedad, y dentro de un concepto de una vida digna, ¿no es cierto?, al Estado le toca encontrar las condiciones para prestar ese servicio público, y para eso aquí se ha vuelto casi que un tema ideológico, en el cual es el Estado todopoderoso, que lo decías tú, ¿no es cierto?, que presta absolutamente todo con unas ineficiencias gigantescas. Recordemos el tema de Colpuertos, que se lo robaron de una de cuantas veces, ¿no es cierto?, o el tema del seguro social,
que también se lo robaron yo no sé cuántas veces, o si hay una combinación entre sector privado y sector público, sin con esto querer decir que todo lo que sea sector privado es bueno también, porque se dan unos abusos que han pasado, por ejemplo, en el tema de energía y han pasado en otros servicios por no tener o unas reglas claras, o un sistema regulatorio claro, o una competencia una regulación. Ese es un tema de fondo, Ana María. Sí, no, y me parece absolutamente interesante, porque muchas veces en las posiciones políticas que escuchamos son radicales, es de un lado o del otro, pero no hay un término medio, no hay el podemos convivir o podemos juntar esfuerzos en donde el Estado puede ceder, en donde la empresa privada puede aportar para esos servicios públicos que son absolutamente vitales para la gente. Pero tenemos que tener la realidad colombiana. Estamos hablando de algunos servicios públicos y quienes nos escuchan dicen, bueno, estamos hablando desde la comodidad de Bogotá, donde contamos con los servicios públicos, donde podemos quejarnos de que son costosos, son malos servicios, no cumplen las expectativas que tenemos. Pero en gran parte de nuestro país ni siquiera se cuenta con esos servicios públicos. Entonces nos van a decir, ¿de qué me están hablando? ¿Cómo llegar a eso? ¿Cómo llegar primero a cubrir esas necesidades que son los servicios públicos? Y cómo el Estado justamente debe apoyarse en la empresa privada que puede llegar con mayor facilidad o agilidad a esos lugares. Ana María, ahí tocas un tema, los mercados casi que uno los pudiera mirar en una gráfica. Hay mercados que son profundamente rentables, como puede ser el norte de Bogotá, ciertos barrios de Medellín y todo eso, y mercados que no son rentables del todo, como puede ser otra vez el Nuquí, la Hormiga, Putumayo, el Titiribí, o lo que uno quiera, ¿no es cierto? Entonces, de alguna forma, la obligación del Estado es prestar esos servicios en condición de igualdad para todos, porque no faltaba más que el ciudadano de una parte sea menos importante que el de la otra. Tiene que ser en igualdad para todos, primer punto. En condiciones, Ana María, lo decías, de eficiencia en la prestación del servicio, ¿no es cierto? No puede haber una captura de rentas. Y créanme que en ese tema se vuelve de fondo la regulación económica, que es una de las herramientas que poco se ven. Le cuento un ejemplo. Aquí en marzo, creo que del 2017, estuvimos a punto de un racionamiento. A esto lo iban a decretar, el racionamiento, y si no es porque a su energía, esto es una chiva, a su energía, que es la Asociación de Grandes Consumidores de Energía, se atrevía, se le diga, no haga nada, que mire la aritmética, da para que pase rayando, pero no a razonamiento. No hubo razonamiento. Estuvimos a esto. Creo que el ministro Cárdenas lo dice en el libro, yo no lo he leído tampoco, no estoy seguro que lo vaya a leer, pero de pronto no hay necesidad. Es otro problema. Pero estuvimos a eso. Y la regulación en ese tema, entonces salió la regulación voladita a tomar una serie de medidas. Y lo que había que darle era confiabilidad al sistema colombiano. Y en ese momento casi todas las medidas fueron a darle una serie de incentivos, compras obligatorias de energía y todo eso cargo por confiabilidad a la generación de energía eléctrica, ¿no es cierto? Por 17 o 20 billones de pesos fue lo que valieron esos contratos. Aquí una reforma tributaria de 15 billones, se mete todo el país y toda esa cosa. Y allá 5 o 7 personas en una oficina de regulación económica definen recursos por 15 o 17 billones de pesos. Eso no puede ser, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde se dan las capturas de rentas regulatorias, que te producen excesos de precios que los termina pagando el consumidor colombiano. Entonces el Estado tiene un papel de regulador para controlar esos abusos de posición dominante y al mismo tiempo para proveer rentas que permitan que vayan a esos municipios donde la prestación del servicio no es económica y el Estado tiene que entrar en un papel subsidiario. Exacto. Yo lo pondría, Ana María, en unos términos, digamos, exactamente en la misma línea, pero elevándolo a la visión de país. Uno soñaría con un país en donde crea ciegamente que la estructura genera comportamiento y realidad. Es decir, que le responda a esa pregunta que hace cualquier ciudadano, de decir, oiga, ¿y a mí quién me va a ayudar? Porque lo que es cierto y evidente es que la prestación de los servicios públicos o es ineficaz, es decir, nunca llega, o es ineficiente, llega muy costosamente, o además llega captando rentas y de manera muy oligárquica y elitista. Y entonces uno tiene que decir, oiga, el Estado lo primero que debe hacer es valerse, esta es una visión, no la única, pero es una visión en que nosotros defendemos. Estamos planteándola, en donde nosotros creemos que el Estado debe valerse de los agentes del mercado. Un aliado natural, un aliado obvio es el agente del mercado. Entonces, que creen concesiones,
se creen ciertas privatizaciones, se cree en la competencia y el Estado es un agente más dentro del mercado, pero no más. Dicho eso, la forma de crear las reglas de juego son democráticas, pluralistas, supremamente incluyentes, es decir, horizontales, con una amplia deliberación y transparencia, y esas reglas así construidas deben ser arbitradas por el Estado. Me explico. El Estado tiene una función primaria de regulación y después de judicializar, enjuiciar, castigar, verificar, controlar y todos los verbos que ustedes imaginen. Los abusos. Evitar que la prestación del servicio se corrompa por el privado o por el público a tal punto que se desmejore la calidad de vida del ciudadano. Esa es la filosofía subyacente en nuestra visión de país. ¿Qué estamos diciendo con eso? Y digámoslo, doctor Carlos Enrique, sin ninguna ambaje. Estamos diciendo que nosotros no creemos en las tesis populistas, según las cuales el Estado lo debe hacer todo, desde la regulación hasta la implementación y ejecución de los servicios públicos. Segundo, es mentiras, y nosotros creemos que históricamente es una franca mentira, decir que los servicios públicos prestados por los particulares son un fracaso, quizás todo lo contrario. Es mentira que el único que puede garantizar los servicios públicos con condiciones de calidad y baratos sea el Estado, la administración pública. Eso es mentira. Perdón que te interrumpa ahí, Rodrigo, pero muchas veces hablamos también de estos servicios y te viene que aparecer la palabra los subsidios. Lastimosamente en los países latinoamericanos hemos estado muy acostumbrados a este tema de subsidios. Y un poco el temor es, ok, entra una empresa privada a darme ese servicio básico, obviamente no me va a subsidiar. Entonces, ¿qué pasa con las regiones o con las necesidades o con las personas que tienen una economía mucho más difícil, mucho más de guerra y que requieren de igual manera esos servicios? Y le pregunto, Carlos. Vea, primero, en cada servicio hay que definir qué es una prestación eficiente del servicio. Uno tiene que partir de esa base. ¿Cómo es una prestación eficiente del servicio? Estamos hablando que es eficiencia en generación, transmisión, en comunicaciones, en cada uno de ellos, en acueducto, alcantarillado. Esa prestación eficiente del servicio da que cierto mercado lo puede pagar y cierto no lo puede pagar. Y ahí es donde entra el subsidio. Uno puede sacar renta de una parte para pasarla para otra, como ha pasado en el caso de energía eléctrica, con la sobretasa del 20% que ha habido, ¿no es cierto?, para ciertos estratos para poder subsidiar a los otros. Es una forma de subsidiar el servicio. ¿Qué ha pasado con el tema populista? El tema populista, que para mí es el engaño más brutal que ha habido en Latinoamérica, ¿no es cierto? El engaño populista coge y dice, no vamos a darle subsidios a todo el mundo. Pregúntenle lo que han hecho en Argentina, ¿no es cierto? Entonces empiezan a regar plata y plata y plata. Como no alcanza la plata, entonces empiezan a emitir dinero. Y al emitir dinero se sube la inflación. En Argentina está en el 50% y en Venezuela en yo no sé cuántos millones. Más de 1000. Más de 1000%. Y millones en todo lo acumulado. Entonces cuando la inflación sube, el sueldo de la gente se disminuye. Entonces te meten en un bolsillo la plata del subsidio y te la sacan por el otro lado en forma de inflación. Entonces le meten la culpa, ¿quién es el que está subiendo los precios? ¿No es cierto? Entonces cogen y meten disque 2 o 3 acaparadores a la cárcel. Mentira, el que está subiendo los precios es una política económica mal manejada. Entonces, el tema de subsidios es necesario. Por ejemplo, en el catastro, ¿no es cierto? Hay municipios, los municipios PEDET, tienen que ser abiertamente subsidiados para hacer el trabajo de catastro, ¿no es cierto? Y es un tema que es inherente al cuento, ¿no es cierto? Pero hay otros municipios, el municipio de Bogotá es totalmente superavitario en el tema de catastro, ¿no es cierto? Entonces, si uno tiene la prestación económica del servicio, uno puede lograr esa ecuación muy bien manejada. Pero ¿qué es lo que pasa cuando el Estado se vuelve yo con yo? Me explico. El IGAC anterior, por ejemplo, ahora eso cambió completamente, pero el IGAC, en una oficina tenía la regulación, en otra oficina tenía el control y en otra tenía la ejecución, ¿no es cierto? Entonces toda la mañana se levantaba y decía, oíste, yo estoy haciendo muy bien la tarea, sí, yo estoy haciendo muy bien la tarea. Claro, si él mismo se la califica, ¿no es cierto? Y resulta que no terminaba prestando el servicio. Creo que lo que hicieron los últimos 4 años del gobierno Santos o 5, no hicieron prácticamente nada. Entonces es un servicio público que se desmoronó, que se desbarató del todo y que hubo que cambiarlo. Y hubo que meterle un elemento muy interesante, ¿no es cierto?, que fue competencia, ¿no es cierto? Entonces, en la nueva definición que hizo este gobierno sobre el servicio público de catastro que permite habilitación de titulación de predios
para los campesinos, ¿no es cierto? Se definió que era en competencia. Entonces ahí mismo llegaron los izquierdosos y dijeron, entonces lo van a privatizar. Y no, señor, en ese caso va a ser competencia entre entidades públicas, ¿no es cierto? Entonces lo que se dijo es, por ejemplo, si Envigado siente que el Medellín no le está prestando un buen servicio de catastro, o Antioquia, se puede venir para Bogotá, y decirle, claro, Bogotá, présteme el servicio perfectamente, en competencia. Entonces uno puede tener servicios públicos prestados en competencia por entidades públicas, otro puede ser por entidades con competencia privada. En servicios públicos ha habido excelentes ejemplos en Colombia. Las empresas públicas de Medellín, históricamente una organización de 60, 70 años, ha sido maravilloso. Que ahora le esté tirando este señor es otro cuento. Pero la historia de empresas públicas y de eficiencia en prestación de servicios es absurdo, es impresionante lo que han logrado. Entonces, y la administración tras la administración, es claro, decir, aquí no ha habido una línea política, sino una estructura de hacia dónde va, el enfoque de cubrir esas necesidades y de cómo hacerlo y de ejecutarlo de una manera didáctica, de una manera rápida, de una manera ágil, de una manera que realmente funcione. Pero tenemos siempre esa idea de que, y varias palabras que surge y que creo que es importante para quienes nos escuchan ir descifrando. Usted dijo, privatizar. Eso es lo que empezamos a escuchar. Cuando se acercan campañas empezamos a escuchar las privatizaciones y no las privatizaciones y cómo afectan las privatizaciones. Empezamos a escuchar sindicatos, los sindicatos que están detrás y las pérdidas y cómo esto puede llegar a afectar. Pero también empezamos a escuchar lo mal que trabajan las empresas públicas, que no son buenas administradores y entonces tienen que utilizar la empresa privada. Pues son una serie de frases que ya están muy instauradas, pero que los políticos se valen de todas esas para empezar a enfocar hacia dónde quieren ir. Entonces vamos un poco descifrando, vamos un poco hablando de estas frases sencillas pero muy complejas, que tienen un trasfondo gigante en el momento en que vamos a tomar una decisión y que hacemos un planteamiento como el que realizamos en Visión Colombia cuando hablamos de empresas públicas, de servicios públicos y empresa. Yo creo que hay que empezar por una reflexión social, digamos, de comunidad, sobre desestigmatizar y romper una serie de tabúes que me parecen bastante inconvenientes. Primero, hay un sector de la sociedad que me parece que pues, es muy respetable, pero yo francamente creo que está equivocado, que estigmatiza sistemáticamente el movimiento sindical, cuando lo que hay que hacer es todo lo contrario, es apoyarlo, modernizarlo, exigirle resultados, rendición de cuentas, transparencia, pero ciertamente fortalecerlo. Y curiosamente nuestro movimiento sindical en Colombia es muy fuerte pero muy elitista, es decir, no es democratizado, no es de masas, es de élites muy poderosas políticamente hablando, con mucha plata en los bolsillos, fecundos presos, pero no es un movimiento sindical portentoso al estilo, por ejemplo, y en eso los orientales, Japón y Corea del Sur son creo que los ejemplos más emblemáticos. Segundo, también de nuevo hay un sector de la población muy respetable, ni más faltaba que no, pero yo creo que francamente equivocada, que estigmatizó la privatización. Y yo diría más que eso, el concurso de lo público y lo privado. Es decir, la forma en donde los particulares en un esquema de colaboración entren a prestar unos servicios que el Estado o no puede o no quiere prestar, ¿cierto? Porque no es eficiente, porque se sale de sus objetivos, porque evidentemente se convierte en una especie de pulpo todopoderoso que todo lo abarca, y de pronto los estados contemporáneos no están hechos para eso. Entonces, creo yo que, digamos, romper el tabú de que la privatización es mala es altamente conveniente. Y en nuestra visión de país también creemos en que hay que desestigmatizar el hecho de la colaboración a través de esquemas innovadores como las asociaciones público-privadas, como por ejemplo las concesiones y todo esto. Creo que hay una historia reciente en la Europa desarrollada que han dado, digamos, inobjetables resultados, positivos resultados. Entonces, sobre ese esquema, yo sí creo que hay que construir una política de que el Estado distribuya muy bien las competencias. Nosotros creemos, por ejemplo, que los municipios deben prestar unos servicios y no otros, que los departamentos deben prestar unos servicios y no otros, y la nación debe prestar unos servicios y no otros. Y que entre ellos se pueden colaborar a través de unos convenios pro tempore con recursos específicos y para de contar, pero que no haya esta mezcolanza, porque la mezcolanza de competencias y facultades en materia de prestación de servicios públicos genera el peor de los vicios, que es la irresponsabilidad.
Hoy en día los países se sienten muy orgullosos porque, como decía el doctor Carlos Enrique, llevan 70 años manejando el servicio público muy bien, pero viene un desastre, viene el populismo y estaban, doctor Carlos Enrique, preparados para eso. No. Entonces, ¿qué hacer? Y me parece que ahí el tema de las competencias entra a jugar un rol, digamos, primordial. Y justamente eso, las competencias que hace referencia Rodrigo. A ver, hay varios temas. Rápidamente el tema del sindicalismo. Yo soy amigo del sindicalismo, ¿verdad? Pero me parece que hay unos sindicatos fabulosos y hay unos sindicatos que han creado capturas sindicales, como el caso de FECODE, como el caso de la CUT, que casi que por un tema ideológico lo único que permite es lo que hable del socialismo del siglo XXI, punto, ¿no es cierto? Y eso le hace un gran daño a Colombia. Entonces, eso hace que otras organizaciones, que de alguna forma le haga como un crowding out al otro sindicalismo, un sindicalismo que propende por la mejora de las condiciones laborales como debe ser, ¿no es cierto?, por la mejora del trabajador, etcétera, etcétera. Ese es un punto. Segundo, frente a la prestación del servicio, tanto nación, municipios y departamentos tienen competencias muy claras en la ley sobre qué servicios deben prestar. Ahora, la pregunta es cómo lo hacen. No tiene que ser el servicio de acueducto prestado por el municipio. El municipio puede coger y contratar a alguien para que lo preste, ¿no es cierto? Puede contratar a un privado, puede tener un público. Y para todo ese prestación de servicios eficiente es que existen las comisiones regulatorias y existe también la superintendencia de servicios públicos, que es otro tema en el que tenemos que hablar, porque hay unos temas que, a pesar de los avances tan grandes que ha tenido este gobierno en ese tema, hay unos vacíos gigantescos en el tema de control. Entonces, cuando no hay suficiente control, se termina desbordando el cuento, ¿no es cierto? En acueducto alcantarillado hay bastante control, razonable control, ¿no es cierto? En comunicaciones con la Comisión de Gobierno de Telecomunicaciones también, en energía eléctrica, con el tema de la CREG, hay digamos un tema regulatorio, pero el control en la superintendencia es tan supremamente sofisticado el tema que estos tipos, entre las empresas y la CREG, se bailan a la superintendencia. Entonces, la forma como el Estado controla la prestación del servicio también ha sido muy dispar en Colombia, ¿no es cierto? Y eso pasa en una cantidad de temas. Entonces es un Estado desbordado, un Estado que no tiene suficiente capacidad de control, es un Estado que no es capaz de regular ciertas actuaciones, en fin. Pero si uno tiene en la mente la claridad de una prestación de un servicio público en eficiencia y con un suficiente control, yo soy súper partidario de todo lo que sea economía privada, de todo lo que sea sector privado. Porque el sector privado, digamos que de alguna forma, en términos generales, termina siendo mucho más eficiente, no en todos los casos, pero mucho más eficiente que el sector público en la prestación del servicio. Entonces, soy amigo de eso, con control en una cantidad de temas para que no haya abusos. De acuerdo. ¿Cómo se maneja la libre competencia en los servicios públicos? A ver, digamos, saliéndonos del diagnóstico de Colombia hoy, sino visualizando un país a 100 o 200 años, ¿qué soñaría uno hoy, sin permiso de que con el paso del tiempo y el trasegar de los años lo ajustemos? Pero básicamente uno sueña que la prestación del servicio público se divida en servicios públicos esenciales, de verdad esenciales, y otros que no lo son. Porque hoy en día, a través, hay que decirlo, de la línea jurisprudencial que genera más leyes que el Congreso de la República, todo terminó siendo esencial. Y eso genera, primero, una desbordación de gasto público inusual, y el Estado colombiano no tiene los recursos. Segundo, que por ejemplo hay unos límites, como por ejemplo el de la huelga, que es un derecho fundamental importantísimo, pues se plantee en una cantidad de servicios públicos que no lo son, y en los que realmente sí son, pues se les permita, una cosa de locos. Entonces me parece que esa es una clasificación que debería darse desde la Constitución política de manera muy clara, sencilla y aprendible por todo el mundo. Segundo, las competencias. Hay unos servicios que prestan los municipios, hay otros que prestan los departamentos y hay otros que prestan la nación, y entre ellos interconectados. Tercero, ya lo dijo el doctor Carlos Enrique y está en nuestra visión de país, competencia. Competencia entre particulares, competencia entre públicos y entre públicos y particulares. Competencia. Y por último, una función relegada, pero de nuevo volviendo a los Founder Fathers de los Estados Unidos, con ímpetu, es decir, con fuerza, con vigor, para que no haya captación de rentas y sobre todo monopolios, oligopolios y cartelizaciones. Y es que el Estado tiene que tener un control muy fuerte. Y para eso sí está el Estado, para, como yo decía al principio de mi intervención, arbitrar, enjuiciar, decir qué está bien y qué está mal, qué está permitido y qué está prohibido.
y el Estado la función policiva por dedicarse a la función bonita, que es decir, yo hice la escuela, yo hice el acueducto, yo hice el alcantarillado. Bueno, un momentico, ¿y quién es el encargado de enjuiciar, que es la parte policiva harta del Estado, pero absolutamente imprescindible, de decir, bueno, ¿y quién lo está haciendo bien y quién lo está prestando mal? Entonces nos hemos concentrado en la política. A los políticos les encanta fundar acueductos, pero no saber si después funcionan bien. Y eso es fundamental. Yo diría que son esos 4 estadios lo que recoge Visión Colombia 2022. ¿Algo más que acotar? No, me parece que está muy claro, me parece que ese es el tema. Hay unos temas que por su complejidad, el tema regulatorio se vuelve muy difícil y muy técnico. Y lo vuelvo a repetir, todo lo de energía en general, todo lo de telecomunicaciones, ¿correcto? Es supremamente complejo y cada vez se vuelve más complejo. El tema, por ejemplo, de Internet, ¿cierto? Que es otro servicio público. Las nuevas plataformas, doctor. Las nuevas plataformas, todo eso, son temas que requieren una regulación económica que garantice mucho más competencia, que impida la captura de rentas, ¿no es cierto? Y que permita también que el control sobre la calidad de la prestación del servicio se dé, para que haya una verdadera calidad de servicio. Yo le hago una comparación, la calidad del servicio de energía eléctrica de Bogotá, comparado con el de Medellín, es desastroso. O sea, la calidad, el número de cortes por día o por año y la variación en la frecuencia. A mí me tocó manejar una organización industrial, ¿no es cierto? Donde teníamos plantas en Bogotá y plantas en Medellín. Y aquí se le dañaban por permanentemente. No, pues se los quemaban cortes, todos los equipos, bajones. o sea, se quemaban por bajones, por subidas y por todo eso. Entonces dicen, bueno, ¿dónde está el control de la calidad del servicio? ¿No es cierto? Entonces aquí se sube el voltaje y como que no pasa nada, ¿no es cierto? Y se sube la frecuencia y cambia la frecuencia y todo eso. Eso en Medellín es impensable. Yo cuando llegué a vivir de Medellín a Bogotá, llevo 20 años en Bogotá, ¿no es cierto? Yo no sabía lo que era, es que no se me pasaba por la cabeza. Que era que se le fuera la luz o el agua. Primero que fuera la luz y el agua y que se le pudiera a uno quemar un electrodoméstico, ¿no es cierto? Y llego a las fábricas de Corona, ¿no es cierto? Y vaya usted vea todos los problemas que tienen en equipos y todo eso, cómo se descuadran y todo, porque la calidad del servicio en Bogotá no es una buena calidad, no hay una buena calidad.